Después de negarme a darle mi herencia a mi mamá, me invitó a una reunión familiar. Cuando llegué, tenían abogados listos para obligarme a cederla. Pero en cuanto me entregaron los papeles, sonreí y dije, qué curioso, yo también traje a alguien. La puerta se abrió, y nunca imaginé que estaría allí, sentada frente a mi madre y el resto de mi supuesta familia, viéndolos intentar robarme lo que por derecho me pertenecía. Pero aquí estaba. Déjenme que los lleve un poco al pasado. Mi papá fue el único padre de verdad que tuve durante mi infancia. No era perfecto, pero trabajaba duro, me cuidaba y, sobre todo, yo lo era. Era justo todo el día. Mi madre, en cambio, era egoísta, manipuladora y siempre se hacía la víctima. Se divorciaron cuando yo tenía 12 años y, sinceramente, fue lo mejor que le pudo haber pasado. Recuerdo el día que me dijo que se separaban. Estábamos sentados en el porche trasero, el calor del verano calentaba los escalones de madera bajo nuestros pies. Papá tenía las manos entrelazadas entre las rodillas y la mirada fija en el suelo. Hijo, dijo con la voz ronca por la emoción, tu madre y yo ya no íbamos a vivir juntos. No me sorprendió. Durante meses, los oí discutir a altas horas de la noche, cuando creían que dormía. Los gritos, los portazos, el silencio gélido que siguió al desayuno de la mañana siguiente. Había visto a mi papá durmiendo en el sofá la mayoría de las noches. ¿Será por el dinero?, pregunté. Incluso a los 12 años, sabía que esa era una gran parte de sus problemas. Mamá siempre quería más de lo que teníamos, más de lo que papá podía dar con su sueldo de contratista. Papá me miró sorprendido. ¿Has estado prestando atención, eh? Suspiró y me puso una mano en el hombro. Es más de lo que hice. Más complicado que eso. Pero sí, es parte de ello. Tu mamá y yo. Queremos cosas distintas de la vida. Lo que él no dijo, pero que llegaría a entender años después, era que lo que mamá quería era alguien que le diera el estilo de vida al que se sentía con derecho. Papá era muy trabajador, honesto hasta la médula, pero no iba a ganar millones construyendo casas. Y eso no le bastó. El divorcio afectó duramente a papá, tanto financiera como emocionalmente. Mamá lo exigió todo, exigiéndole una pensión alimenticia que agotó su presupuesto. Pero nunca se quejó, al menos conmigo. Trabajaba horas extra. Aceptaba trabajos extra, se aseguraba de que yo nunca sintiera el apuro. Y cuando me quedaba con él los fines de semana, estaba presente de una forma que no siempre podía estar cuando estaban juntos. Trabajábamos en proyectos en su garaje, íbamos a pescar al lago o simplemente nos sentábamos a ver partidos de baloncesto, cómodos en el silencio del otro. En casa de mamá, era diferente. 6 meses después de formalizarse el divorcio, ya había conocido a Richard, un promotor inmobiliario con mucho dinero. De repente, vivía en una casa 3 veces más grande que la nuestra, conducía un coche de lujo y se iba de vacaciones a lugares que papá y yo solo podíamos ver por televisión. Mis medio hermanos llegaron unos años después, primero Emily, luego Tyler, y se convirtieron en el centro del universo de mamá. Hijos perfectos para su nueva vida perfecta. Vi cómo mamá se transformaba para encajar en el mundo de Richard. Su cabello se volvió más rubio, su ropa más cara, su risa más aguda y afectada. Me animó a llamar a Richard papá y puso cara de decepción cuando me negué. Con él y sus amigos, actuaba como si su vida hubiera empezado cuando se conocieron, como si los 15 años que pasó con mi padre fueran solo un desvío desafortunado. Cariño, decía cuando recordaba algo de antes, que esa era otra época. Hemos seguido adelante. Pero papá nunca me pidió que la olvidara ni que tomara partido. Sigue siendo tu madre, decía cada vez que me quejaba de ella. Puedes estar enojado con ella, es tu derecho. Pero no dejes que la ira te consuma. Papá era así en todo momento, siempre pensando en lo mejor para mí, incluso cuando eso significaba ser amable con alguien que lo había lastimado profundamente. Cuando papá falleció el año pasado, fue un infarto repentino. Sin previo aviso. Un día, estábamos hablando de ir por fin de pesca a Canadá, y al siguiente, estaba eligiendo su ataúd. Me destrozó. ¿Pero qué vino después? Eso fue casi peor. Su voluntad era clara. Me lo dejó todo. La casa, los ahorros, las inversiones, todo. Él se aseguró de ello porque conocía a mi madre. Incluso me dijo una vez, vendrá por ti, hijo. Prepárate. Creí que sí, pero subestimé lo bajo que caería. Ni siquiera una semana después del funeral, empezó a llamar. Al principio, era una falsa preocupación. ¿Cómo estás, cariño? Luego se convirtió en una forma de culpabilizarme. Sabes, si no fuera por mí, no habrías tenido la vida que te dio tu padre. Y, por último, exigencias directas, tienes que hacer lo correcto y compartirlo con tu familia. Por familia, se conoció a sí misma, a su esposo, con quien se casó 2 años después de dejar a su padre, y a sus 2 hijos de oro, mis medio hermanos. Gente que apenas hablaba con mi papá. Gente que nunca movió un dedo para ayudarlo, ni siquiera cuando estaba en el hospital. Le dije que no una y otra vez. Ahí fue cuando la cosa se puso fea. Empezó a aparecer en mi casa sin avisar, a tocar la puerta. Recuerdo una noche especialmente bien.
Acababa de llegar a casa del trabajo, agotada tras una jornada de 10 horas. Solo quería una ducha y un poco de paz. En cambio, encontré a mi madre parada en la entrada, con su Mercedes aparcado en la entrada, bloqueando mi coche. Tenemos que hablar, dijo, empujándome antes de que pudiera detenerla. Llevaba uno de sus conjuntos de diseñador, uno de cachemira y color crema que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Llevaba el pelo perfectamente peinado, el maquillaje impecable, pero su mirada era calculadora. Mamá, estoy cansada. ¿Podemos hablar de esto otra vez? Me ignoró, dando vueltas por mi pequeña sala como un animal enjaulado. Esto ya ha durado demasiado, ¿no crees? Han pasado 3 semanas desde el funeral. Hora de ser razonable. Razonable, repetí, sintiendo que me enojaba. ¿Cómo lo fuiste durante el divorcio? ¿Arrebatándole todo lo que pudiste a papá? Su rostro se endureció. Eso es historia antigua. Esto se trata de ahora, de lo que es justo. Lo justo habría sido que tú y tu nueva familia perfecta visitaran a papá en el hospital cuando tuvo su primer susto cardíaco el año pasado. Far le habría devuelto las llamadas en su cumpleaños. Far le habría mostrado un poco de respeto después de todo lo que hizo por ti. Se estremeció, apenas un poco, y luego se recuperó. Tu padre tomó sus decisiones, y yo las mías. Eso ya es cosa del pasado. ¿Pero esta herencia? Nos afecta a todos. No, dije con firmeza. Me afecta. Papá me lo dejó porque quería que lo tuviera. Fin de la historia. Su expresión cambió entonces, se suavizó hasta algo que podría haber parecido genuina preocupación para alguien que no la conociera. Cariño, estoy preocupada por ti. Todo ese dinero, de golpe. Es mucha responsabilidad. Eres joven, podrías cometer errores. Casi me río. Tengo 32 años, mamá. No soy precisamente una niña. Siempre serás mi bebé, dijo, extendiendo la mano para tocarme la mejilla. Retrocedí un paso y algo brilló en sus ojos, ira, frustración, no pude distinguirlo. Piensa en lo que querría tu padre. Él querría que lo compartieras con tus hermanos. No, no lo querría, dije rotundamente. Querría exactamente lo que puso en su testamento. Para que yo tenga lo que él trabajó. Lo que ahorró. Lo que planeó. Su rostro se enfrió entonces, desapareció toda pretensión. Siempre fuiste terco, igual que él. Bien. Haz lo que quieras. Pero recuerda, la familia es para siempre. Ahora mismo estás eligiendo el dinero antes que la sangre. Qué rico, viniendo de ti, respondí, caminando hacia la puerta y sujetándola. ¿No fue eso mismo lo que hiciste al irte? Salió hecha una furia sin decir nada más, pero yo sabía que no había terminado. Mi madre nunca se rendía fácilmente, sobre todo cuando había dinero de por medio. Cuando dejé de contestar sus llamadas, le pidió a mi media hermana que me dejara mensajes de voz largos y dramáticos sobre cómo estaba destrozando a esta familia. Luego vinieron las amenazas. Aseguró que impugnaría el testamento y que llevaría el asunto a los tribunales durante años. Me mantuve firme. De repente, recibí una invitación a una reunión familiar. Esa debería haber sido mi primera señal de alerta. Mi familia nunca se reunía para nada, a menos que fuera para causar un drama, pero algo en ello me pareció diferente. La redacción no era la adecuada, demasiado formal. Casi no fui. Pero entonces, algo en mi interior me decía que necesitaba ver qué tramaban. La invitación venía en papel grueso color crema, de esos que se usan para anunciar una boda. La familia Anson solicita su presencia para una importante conversación familiar. Decía, seguido de fecha, hora y la dirección de mi madre. Al final, en letra más pequeña, sobre el patrimonio de William Jansen, usar el nombre completo de mi padre de esa manera, tan impersonal, me llenó de ira. Para ellos, él no era una persona, estaba en un estado, un conjunto de bienes a los que se consideraban con derecho. Esa noche llamé a mi mejor amigo, Mac. Habíamos sido muy unidos desde la universidad, y él había sido un apoyo durante la muerte de papá y todo lo que vino después. Están planeando algo, le dije mientras paseaba por mi apartamento. Lo presiento. Así que no te vayas, dijo Max simplemente. No los conoces en absoluto. Pero si no aparezco, nunca sabré qué traman. Mike guardó silencio un momento. Luego vete, pero prepárate. Y tal vez volver a subirlo. Eso me hizo pensar. Papá siempre había confiado en su abogada, una mujer directa llamada Patricia Ramírez, quien lo ayudó a redactar su testamento y se ocupó de sus asuntos comerciales durante años. Me reuní con ella después de su fallecimiento y fue muy clara en todo. El testamento estaba en buen estado, mi madre no tenía ninguna reclamación y toda la documentación estaba en regla. Llamé a Patricia a la mañana siguiente y le expliqué la situación. Me escuchó sin interrumpirme y luego dijo, esto parece una emboscada. Si te vas, yo te acompaño. Pero no digas nada de mí antes. ¿Crees que van en serio?, pregunté, sorprendida por su inmediata oferta de ayuda. Tu padre fue muy claro en sus deseos, respondió. También me advirtió sobre tu madre. Dijo que intentaría algo así si él moría primero.
Le prometí que me aseguraría de que se respetara su testamento. El día de la reunión, me sentí fatal. Patricia y yo acordamos llegar por separado, yo puntual y ella unos minutos después, una vez comenzada la reunión. Mientras conducía hacia casa de mi madre, los recuerdos me inundaron. Las pocas vacaciones incómodas que pasé allí de adolescente. La forma en que Rachel trataba con condescendencia a papá cuando tenían que interactuar para eventos escolares. Las constantes comparaciones entre mis medio hermanos y yo. Aparqué en la calle en lugar de en la entrada, lo que me facilitó la salida. Respirando hondo, caminé hasta la casa donde nunca me había sentido bienvenido y toqué el timbre. Cuando entré en casa de mi madre ese día, supe al instante que me habían tendido una emboscada. La sala estaba acondicionada como una especie de tribunal. Mi madre estaba sentada en el centro junto a su marido, tan satisfecha como siempre. Mis medio hermanos también estaban allí, con aspecto de estar demasiado satisfechos consigo mismos. Y luego estaban los dos hombres de traje, abogados. Ni siquiera me saludaron. Uno de los abogados se levantó y dijo, estamos aquí para discutir la correcta distribución de los bienes de su padre. Casi me voy. ¿Distribución correcta? Me entregó un montón de papeles. Este es un acuerdo revisado. Describe una división justa de la herencia entre todos los familiares directos. Lo ojeé. Querían que le cediera el 75% de todo. La casa, los ahorros, hasta el coche de mi papá. Miré a mi mamá. Tienes que estar bromeando. Suspiró dramáticamente, como si yo fuera un niño desobediente. Esta es la mejor solución para todos. No necesitas todo. Sé razonable. ¿Razonable? Querían quitarme todo lo que mi padre había ganado con su trabajo, todo lo que me dejó, y pensaron que simplemente me rendiría y los dejaría. Respiré hondo y sonreí. Qué curioso, dije, tirando los papeles sobre la mesa de centro. Yo también traje a alguien. La puerta se abrió de golpe y entró mi abogado. Pero no cualquier abogado, sino el abogado de mi padre. El que redactó su testamento. El que conocía todas las garantías legales que mi padre implementó para evitar que esto sucediera. Mi madre palideció. Su marido se removió incómodo en el asiento. Mi abogado no perdió el tiempo. Tomó el supuesto acuerdo y lo hojeó. Luego, sin levantar la vista, dijo, esto es bonito. Ilegal, pero bonito. Uno de los otros abogados se aclaró la garganta. Creemos que, dadas las circunstancias, una redistribución, mi abogado lo interrumpió. Permítame interrumpirlo. El testamento es infalible. Cualquier intento de impugnarlo será ridiculizado en el tribunal. Y si tan solo intentan obligar a mi cliente a ceder su herencia, presentaremos cargos por fraude e intento de extorsión. Silencio sepulcral. Entonces, la voz de mi madre, aguda y desesperada, no harías eso. No llevarías a tu propia madre a juicio. La miré fijamente a los ojos. Pruébame. La habitación quedó en silencio. Nadie se atrevió a moverse. Mi madre, que siempre tenía algo que decir, se me quedó mirando como si no reconociera a la persona que tenía delante. Mi media hermana, siempre fingiendo compasión, de repente parecía querer hundirse en el sofá. ¿Mi padrastro? Se agarraba al reposabrazos con tanta fuerza que Nucles palideció. Entonces, el abogado sentado junto a mi madre se aclaró la garganta. No hay necesidad de hostilidad. Solo intentamos llegar a un acuerdo mutuo. Un acuerdo mutuo, ni hablar. Crucé los brazos y me recosté en la silla. Un acuerdo mutuo habría sido hablar conmigo antes de que un abogado redactara un documento que me roba lo que es mío. Mi abogado cerró el contrato y lo dejó caer sobre la mesa. Este documento no se sostendría en el tribunal ni un segundo. Y si creen que mi cliente va a firmar algo hoy, están locos. Mi mamá exhaló bruscamente. Esto es ridículo. Me volví hacia ella. No. Lo ridículo es que intentes manipularme para que te entregue todo lo que me dejó mi padre. Su voz se volvió aguda. No te lo dejó porque te amaba más. Simplemente no pensó bien las cosas. No lo necesitas todo. Tus hermanos merecen lo que les corresponde. Apreté la mandíbula. ¿Mis hermanos? ¿Te refieres a los dos que apenas reconocieron su existencia? ¿Los que nunca lo visitaron en el hospital, ni lo llamaron en su cumpleaños, ni movieron un dedo cuando estuvo enfermo? No se merecen nada. Mi medio hermano, que había estado sentado en silencio en un rincón todo este tiempo, de repente estalló. Eso no es justo. No éramos cercanos a él porque nunca lo intentó con nosotros. Siempre te favoreció. Me giré para mirarlo. ¿Te refieres al hombre al que llamaste fracasado la última vez que te invitó a pasar la Navidad? Ese hombre. Se puso rojo, pero no dijo nada. Entonces, mi padrastro, que había guardado silencio hasta entonces, se inclinó hacia adelante. Escucha, hijo, lo interrumpí. No me llames así. Su rostro se ensombreció, pero forzó una sonrisa falsa. Está bien. Miren. Podemos sentarnos aquí y discutir, o podemos encontrar la manera de que esto funcione para todos. Mi abogado sonrió con sorna. Oh, hemos encontrado una manera de que esto funcione.
Se llama seguir la voluntad. Entonces mi abogada metió la mano en su maletín y sacó una carpeta. La deslizó por la mesa hacia el abogado de mi madre. Esta contiene un desglose legal completo del testamento, copias de los derechos de mis clientes y una orden de cese y desistimiento. Si usted o sus clientes continúan acosando a mi cliente para pedirle dinero, emprenderemos acciones legales. El abogado de mi madre hojeó las páginas, con el rostro cada vez más serio. Fue entonces cuando mi madre estalló. Se levantó tan rápido que su silla casi se volcó. ¿Le harías esto a tu propia familia? La miré. Dejaste de ser mi familia en el momento en que intentaste robarme. Sus manos se cerraron en puños. Te crees mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Me quedé mirándola. Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Ella sonrió. No era una sonrisa normal. Calculé una. Volvió a sentarse, se alisó la blusa y suspiró. Está bien. Bien. Señaló a su abogado. No lo impugnaremos. Fue demasiado fácil. Demasiado fácil. Mi abogada debió presentirlo también porque entrecerró los ojos. Bien. Entonces nos despediremos. Recogimos nuestras cosas y caminamos hacia la puerta. Pero justo cuando salía, mi mamá me llamó. Cuida esa casa, cariño. Me detuve y me giré. Su sonrisa seguía ahí. Nunca se sabe cuándo pueden ocurrir accidentes. Se me erizaron los pelos de la nuca. No dije nada, simplemente me fui. Pero mientras conducía de regreso a casa, sus palabras resonaban en mi cabeza. Algo no andaba bien, y estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi madre. En el coche, Patricia me miró con la preocupación grabada en el rostro. Eso fue una amenaza, dijo sin rodeos. Tú también la oíste, ¿verdad? Asentí, con las manos apretadas al volante. Nunca has sido de las que pierden con elegancia. Documenta todo de ahora en adelante, aconsejó Patricia. Guarda todas las llamadas, mensajes y correos electrónicos. Si aparece en tu casa, grábalo. Si algo le pasa a la casa o a tu propiedad, repórtalo de inmediato. ¿Crees que ella haría algo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La expresión de Patricia era sombría. Tu padre lo creía. Por eso se aseguró de que la rueda fuera hermética. Te protegía, incluso después de su muerte. Esa noche, me senté en mi apartamento rodeada de los papeles de papá, pólizas de seguro, extractos bancarios y escrituras. Todo estaba en orden, tal como lo había dejado. Me encontré mirando una foto nuestra de mi graduación de la universidad. Papá, erguido y orgulloso, con su mejor traje, rodeándome los hombros con el brazo, sonriéndole a la cámara. Mamá no se había molestado en aparecer ese día, alegando que Emily tenía un recital de baile que no podía perderse. Te haré sentir orgulloso, papá, le susurré a la foto. No dejaré que se lleven lo que construiste. Apenas dormí esa noche. Las palabras de mi madre no dejaban de darme vueltas en la cabeza. Cuida esa casa, cariño. Nunca se sabe cuándo pueden ocurrir accidentes. No era solo un comentario. Era una amenaza. Intenté quitármela de encima. Quizás solo estaba siendo dramática, intentando asustarme para que reconsiderara mi decisión. Pero algo en sus ojos me decía lo contrario. A la mañana siguiente, fui a ver cómo estaba la casa. Aún no me había mudado, tenía demasiados recuerdos, pero planeaba hacerlo algún día. Seguía siendo la casa de mi padre, y la idea de que alguien más viviera allí me parecía incómoda. Entré en la entrada y de inmediato sentí un vuelco en el estómago. La puerta principal estaba abierta de par en par. Sabía con certeza que la había cerrado con llave. Entré con el corazón latiéndome con fuerza. La casa estaba destrozada. El sofá de Christian se abrió de golpe. Los cajones se abrieron y cayeron al suelo. La foto enmarcada de mi padre se hizo añicos. Y en medio de la sala, escrita con aerosol rojo en la pared, había una palabra: ladrón. Apreté los puños. Ni siquiera tuve que adivinar quién estaba detrás de esto. Saqué mi teléfono y llamé a la policía. Mientras esperaba, revisé el resto de la casa. Los daños eran graves, pero no parecía que hubieran robado nada. Esto no fue un robo. Fue un mensaje. Caminar entre los escombros de la casa de papá fue como una segunda pérdida. Cada marco roto, cada cojín rajado, cada cajón volcado era una violación. En su dormitorio, encontré el armario revuelto, su ropa tirada en el suelo, algunas destrozadas. Su caja de herramientas en el garaje estaba vacía, con martillos y destornilladores esparcidos por el hormigón. Ni siquiera el cobertizo del jardín se había salvado, los sacos de tierra estaban destrozados y las macetas destrozadas. Pero fue la cocina la que más me impactó. La vieja mesa de roble donde habíamos comido juntos innumerables veces estaba de lado, con una pata rota. Y la puerta del refrigerador estaba abierta, las fotos y notas familiares que habían estado sujetas por imanes ahora estaban hechas confeti sobre el piso de linóleo. Me arrodillé, recogí los fragmentos y encontré un trozo de una foto de mi graduación de la preparatoria. Solo la sonrisa y un ojo de papá, el resto había desaparecido. Fue entonces cuando sentí las lágrimas brotar, calientes y repentinas. No lloraba solo por el daño.
Lloraba por el odio que lo cubría, el puro rencor que impulsaba a alguien a destruir no solo cosas, sino también recuerdos. Cuando llegó la policía, les conté todo. Las amenazas, la batalla por la herencia, la supuesta reunión familiar. Los agentes tomaron notas, hicieron algunas preguntas, pero me di cuenta de que no iban a hacer gran cosa. Sin grabaciones de seguridad ni testigos, es difícil probar quién hizo esto, dijo uno de ellos. Casi me río. Como si no supiera exactamente quién era el responsable. De todas formas, presenté la denuncia. Como mínimo, quería que constara en acta. Luego hice algo que sabía que mi madre y su pequeño ejército de ladrones no esperarían. Instalé cámaras. Y no solo un par de baratas, sino que lo aposté todo. Cámaras de alta definición, visión nocturna y detección de movimiento que cubrían todas las entradas posibles. La puerta principal, la trasera, el garaje, incluso el pasillo interior. Luego esperé. Efectivamente, no pudieron evitarlo. Después del allanamiento, no me atreví a dejar la casa vulnerable. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y pasé 3 días limpiando el desastre, reparando lo que pude e instalando el sistema de seguridad. Mac vino a ayudar, trajo herramientas y comida para llevar, sin hacer preguntas cuando me quedé callado por largos ratos. Deberías denunciarlo, dijo mientras repintábamos la pared donde habían rociado al ladrón. ¿Con qué pruebas?, respondí. La policía ya dijo que no pueden hacer nada. Entonces múdate, sugirió. Vende este lugar, toma el dinero y vete a un lugar donde no puedan encontrarte. Negué con la cabeza. Eso es exactamente lo que quieren. Que me rinda. Que huya. Mojé el rodillo en pintura con más fuerza de la necesaria. Esta era la casa de papá. Le encantaba estar aquí. No voy a dejar que ganen. Mac me miró un buen rato y luego asintió. De acuerdo. Luego peleamos. Pero con inteligencia. Esa noche, después de que Mac se fuera, me senté en los escalones del porche recién arreglados, mirando la calle tranquila. Papá y yo solíamos sentarnos aquí en las tardes de verano, bebiendo cerveza y hablando de todo y de nada. Esta casa no era solo ladrillo y madera. Era un testimonio de su vida, su trabajo, su amor. No iba a dejarlo pasar. Al día siguiente, volví a llamar a Patricia y le conté lo sucedido. No se sorprendió, pero sí se alarmó. Esto va en aumento, dijo con gravedad. ¿Has considerado una orden de alejamiento? ¿Funcionaría?, pregunté. Simplemente niegan haber estado aquí. Quizás no todavía, admitió. Pero deja un rastro documental. ¿Y si intentan cualquier otra cosa? ¿Cuándo?, la corregí. No, sí. ¿Cuándo? 4 noches después, a las 2:37 de la mañana. Mi teléfono vibró con una alerta. Movimiento detectado, patio trasero. Me incorporé de golpe en la cama, agarré el teléfono y abrí la transmisión en vivo. Y allí estaba mi madre, vestida de negro, merodeando por la casa de mi padre con una linterna. Pero no estaba sola. Su marido la acompañaba, cargando lo que parecía un bidón de gasolina. Sentí que se me helaba la sangre. Presioné el botón de grabación y llamé al 911. ¿911? ¿Cuál es tu emergencia? Mi madre y su esposo están intentando incendiar mi casa. La operadora me pidió detalles, pero apenas la oí. Estaba demasiado ocupada observando conmocionada cómo mi madre le entregaba un encendedor a su marido. Entonces, empezó a sonar la sirena. Debieron haberlos oído también porque, de repente, entraron en pánico. Mi mamá le arrancó el bote de las manos y ambos salieron corriendo hacia la calle. Pero ya era demasiado tarde. La policía llegó antes de que pudieran escapar. Vi por la cámara cómo mi madre les gritaba a los agentes, intentando inventar una historia sobre que solo estaban revisando la propiedad. Pero la gasolina en su mano decía lo contrario. Y cuando los agentes revisaron el bidón y confirmaron que estaba lleno de combustible, eso fue todo. Los arrestaron en el acto. Conduje directo hasta allí y llegué justo cuando los metían a empujones en la parte trasera del coche patrulla. Mi mamá me vio y empezó a gritar. Me tendiste una trampa. Me hiciste esto. La miré fijamente, con la mandíbula tan apretada que pensé que se me romperían los dientes. No, mamá, dije con voz tranquila. Te lo has buscado tú misma. Se lanzó hacia adelante, pero los policías la detuvieron. Esa fue la última vez que la vi cara a cara. Pero la historia no había terminado. ¿Qué pasó después? Ese fue el verdadero giro. La policía se llevó a mi madre y a su esposo a la cárcel esa noche. Me quedé allí, en el frío, viendo cómo las luces rojas y azules parpadeaban en el pavimento. Todavía me temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia. Habían planeado quemar mi casa. La casa de mi papá. ¿Y por qué? ¿Por rencor? ¿Por venganza? ¿O por pura avaricia? Sea cual sea la razón, estaba harto. Harto de darles oportunidades. Harto de esperar que hicieran lo correcto. Estaba harto de que me pisotearan como si todavía fuera un niño tonto. Esta vez, iban a enfrentar consecuencias reales. Las consecuencias de los siguientes días fueron un mar de informes policiales, reuniones con abogados y documentos judiciales.
Mi madre fue acusada de intento de incendio provocado y conspiración para cometer un delito grave. Su esposo también. Y como mis cámaras de seguridad lo habían grabado todo en alta definición, sus abogados no tenían mucho con qué trabajar. ¿Lo mejor? Como ya estaba en apuros con los cobradores de deudas y tenía antecedentes financieros difíciles, el juez le negó la fianza. Tuvo que estar en la cárcel hasta el juicio. Mis medio hermanos, los dos mocosos arrogantes que creían merecer una parte de mi herencia, intentaron distanciarse. Mi hermanastra me dejó un mensaje de voz entre lágrimas, diciéndome que no tenía ni idea de que mamá iba a hacer algo tan loco y que esperaba que aún fuéramos familia. No respondí. Mi hermanastro, el que llamó a mi papá un fracasado, me envió un mensaje corto. Hola, amigo. No sabía nada de esto. Espero que estés bien. Lo dejé en visto. Puede que no hayan participado en el intento de incendio, pero sin duda sabían de lo que era capaz mi madre. Estaban encantados de presionarme para que renunciara a mi herencia, pero en cuanto la cosa se puso seria, huyeron. No es mi problema. El juicio tardó unos 6 meses en llegar a los tribunales. Mi madre lo intentó todo para librarse. Afirmó que no tenía ni idea de que había gasolina en el bote, que solo estaba revisando la casa porque estaba preocupada por mí. Luego cambió de táctica, alegó que la había tendido una trampa, que la había traído hasta allí y había plantado pruebas para que pareciera un incendio provocado. Esa teoría se desmoronó cuando el fiscal mostró las grabaciones de seguridad al jurado. Allí estaba ella, jugando con su día, sosteniendo una linterna, señalando donde su esposo debía echar la gasolina. Allí estaba él, sacando un encendedor de su bolsillo. El jurado tardó menos de 2 horas en emitir un veredicto. Culpable. Fue condenada a 10 años de prisión. Su esposo recibió 12, ya que era él quien sostenía el encendedor. Ambos intentaron apelar. Perdieron. Tal como se les notificó. Sin él, por fin tuve paz. Se acabaron las amenazas. Se acabaron las llamadas nocturnas. Se acabó el estrés. Conservé la casa, reparé los daños y reemplacé las fotos rotas de mi padre. Incluso enmarqué una copia de la orden de cese y desistimiento que les envió mi abogado, solo para recordarles lo lejos que llegaron y lo mucho que perdieron. En cuanto a mis medio hermanos, nunca volví a hablar con ellos. Lo último que supe es que mi media hermana estaba ahogada en deudas de tarjetas de crédito, y mi medio hermano iba de un trabajo a otro, sin dejar de culpar a los demás de sus problemas. No es asunto mío. Tomaron sus decisiones, igual que mi madre. Y al final, todos recibieron justo lo que merecían. Después de que todo se resolvió, finalmente me mudé a casa de papá. Nuestra casa ahora. Se sentía bien, continuando lo que él empezó. Todas las mañanas tomo café en el porche donde solíamos sentarnos. Todas las noches trabajo en su garaje, terminando proyectos que él nunca terminó. No es la vida que esperaba, pero es la que estoy construyendo, ladrillo a ladrillo, recuerdo a recuerdo. A veces me pregunto qué habría pasado si mamá hubiera sido tan decente. Si hubiera respetado los deseos de papá. Si hubiera actuado como familia en lugar de como un buitre que acechaba su legado. Pero entonces recuerdo lo que papá siempre decía, no puedes controlar lo que hacen los demás, hijo. Solo como respondes. Me gusta pensar que respondí como él hubiera querido. Manteniéndome firme. Protegiendo lo que él construyó. Y lo más importante, no dejando que la amargura me consumiera como la consumió a ella. Patricia todavía me visita de vez en cuando. Tu padre estaría orgulloso, me dijo la última vez que hablamos. Creo que tiene razón. En cuanto a la herencia, he invertido la mayor parte, igual que lo haría papá. Parte fue a obras de caridad, causas en las que creía. El resto es para el futuro, quizás para formar mi propia familia algún día. Una familia construida sobre el amor y el respeto, no sobre la codicia y la presunción. Ese es el verdadero legado que me dejó papá. No el dinero ni la casa, sino el ejemplo de cómo vivir con integridad, incluso cuando es difícil. Sobre todo cuando es difícil. Y eso vale más que cualquier cosa que mi madre haya intentado robar.